El océano profundo, el último territorio inexplorado del planeta, más lejano que la superficie de Marte, más inaccesible que el espacio exterior, un reino de oscuridad perpetua donde la presión aplasta todo lo conocido, donde la luz del sol nunca ha tocado el fondo y donde habitan criaturas que desafían toda lógica de supervivencia, 11.000 metros bajo la superficie. Una distancia tan extrema que si colocaras el monte Everest en el punto más profundo del océano, su cima aún quedaría sumergida bajo más de 2 kilómetros de agua. Allí, en las profundidades abisales, existe un mundo alienígena en nuestro propio planeta. Peces transparentes que brillan en la oscuridad absoluta. Calamares del tamaño de autobuses que apenas hemos visto. Ecosistemas enteros que no dependen del sol, sino de químicos venenosos emanando del lecho marino. Y aún hay innumerables misterios que quizás nunca hayas escuchado, secretos guardados por la presión de 1000 atmósferas y la indiferencia del abismo. ¿Qué se esconde realmente en las profundidades donde ningún ser humano puede sobrevivir sin protección? Si encuentras fascinante lo desconocido, si te atreves a explorar lo inexplorado, únete a nosotros en Origen Salvaje, donde cada semana descendemos a los lugares más extremos y misteriosos de nuestro planeta. Porque a veces, los monstruos más increíbles no están en otros mundos, sino esperando en las sombras de nuestros propios océanos. Imagina un lugar tan profundo que la luz del sol jamás lo ha tocado, tan extremo que la presión del agua aplastaría tu cuerpo en milisegundos, tan remoto que solo 4 personas en toda la historia de la humanidad han llegado hasta allí. Este lugar existe, no está en otro planeta, no está en otra dimensión, está aquí, en la Tierra, escondido bajo 11.000 metros de océano oscuro y silencioso, la fosa de las Marianas, el punto más profundo conocido de todos los océanos del mundo, un abismo que corta la corteza terrestre como una cicatriz gigantesca en el fondo del Pacífico Occidental, extendiéndose por más de 2.500 kilómetros cerca de las Islas Marianas. Y en su punto más profundo existe un lugar con un nombre que evoca tanto asombro como terror, el Challenger Deep. 10.984 metros bajo la superficie del mar. Para comprenderlo realmente, imagina esto. Si tomaras el monte Everest, la montaña más alta de la Tierra con sus 8.849 metros de altura, y lo colocaras completamente dentro del Challenger Deep, su cima aún quedaría sumergida bajo más de 2 kilómetros de agua. Es un abismo tan vasto que podría tragarse montañas enteras y aún tener espacio de sobra. Pero no es solo la profundidad lo que hace del Challenger Deep un lugar extraordinario. Es la física brutal que gobierna ese reino de oscuridad. A 11 kilómetros bajo el mar, la presión del agua alcanza niveles que desafían la imaginación humana, más de 1.100 veces la presión atmosférica que experimentamos en tierra firme. Cada centímetro cuadrado de cualquier objeto en esas profundidades soporta el peso equivalente a un elefante africano adulto. Si un ser humano sin protección descendiera hasta allí, su cuerpo sería comprimido instantáneamente, sus pulmones colapsarían, sus huesos se fracturarían y cada célula de su organismo implosionaría bajo la fuerza aplastante del océano. Durante décadas, alcanzar el fondo del Challenger Deep fue considerado más difícil que llegar a la Luna, y la estadística lo confirma. 12 humanos han caminado sobre la superficie lunar, pero solo 4 han descendido al punto más profundo del océano. El primero fue el explorador suizo Jacques Piccard y el teniente de la Marina estadounidense Don Walsh, en 1960, a bordo del batiscafo Trieste. Pasaron casi 5 horas descendiendo a través de la oscuridad creciente, escuchando el crujido inquietante del metal bajo la presión extrema, sin saber si su pequeña cápsula resistiría o si serían aplastados en cualquier momento. 52 años después, en 2012, el cineasta James Cameron se convirtió en la tercera persona en alcanzar el Challenger Deep, descendiendo en solitario dentro del sumergible Deep Sea Challenger. Cameron describió el fondo como un desierto lunar alienígena, un paisaje desolado cubierto por sedimentos finos y blancos que se extendían hasta donde su luz alcanzaba a iluminar. La oscuridad absoluta, el silencio total, la soledad más profunda que un ser humano pueda experimentar en la Tierra. Y luego, en 2019, el explorador y empresario estadounidense Víctor Vescovo completó múltiples inmersiones al Challenger Deep como parte de la expedición Five Deeps, convirtiéndose en la primera persona en visitarlo más de una vez. Sus descubrimientos fueron tanto maravillosos como perturbadores. Vida donde no debería existir.
pero también basura plástica humana en el lugar más remoto del planeta. Ni siquiera el abismo más profundo de la Tierra ha escapado de nuestra presencia. ¿Pero por qué es tan increíblemente difícil llegar hasta allí? La respuesta está en la ingeniería extrema requerida. Los sumergibles que descienden al Challenger Deep deben ser construidos con materiales excepcionales, típicamente esferas de titanio de paredes gruesas que pueden resistir la presión colosal. Estas cápsulas son diminutas, a menudo no más grandes que el interior de un automóvil compacto, porque cada centímetro adicional de espacio requiere paredes más gruesas y resistentes, aumentando exponencialmente el peso y el costo. El descenso toma horas. No es un viaje rápido. Es una caída lenta y controlada a través de zonas oceánicas cada vez más oscuras y frías. Primero atraviesas la zona epipelágica, los primeros 200 metros donde aún penetra la luz solar y prospera la mayoría de la vida marina. Luego la zona mesopelágica, de 200 a 1000 metros, conocida como la zona del crepúsculo, donde la luz se desvanece gradualmente y aparecen las primeras criaturas bioluminiscentes. Después viene la zona batipelágica, de 1000 a 4000 metros, donde la oscuridad es total y la temperatura del agua cae cerca del punto de congelación. Pero aún falta más de la mitad del camino. Continúas descendiendo a través de la zona abisal, de 4000 a 6000 metros, un reino de presión extrema donde solo las criaturas más especializadas pueden sobrevivir, y finalmente llegas a la zona Hadal, nombrada así por Hades, el dios griego del inframundo. Desde los 6000 metros hasta el fondo mismo de las fosas oceánicas. Este es el dominio del Challenger Deep. La temperatura en el fondo oscila alrededor de 1 a 4 grados Celsius, apenas por encima del punto de congelación. No hay corrientes fuertes aquí abajo. El agua se mueve lentamente, casi perezosamente, en un ambiente estático y silencioso. La oscuridad es absoluta y perpetua, una negrura tan completa que no existe nada comparable en la superficie terrestre. Ninguna luz natural ha iluminado estas profundidades desde que se formaron hace millones de años, y sin embargo, contra toda lógica, contra toda probabilidad, hay vida aquí. Los científicos han descubierto microbios que sobreviven alimentándose de químicos del lecho marino. Han encontrado anfípodos, pequeños crustáceos parecidos a camarones, pululando en el sedimento. Han grabado en video a peces gelatinosos y translúcidos deslizándose a través del agua oscura. La vida, resulta, es más tenaz y adaptable de lo que jamás imaginamos. Pero hay algo más en las profundidades del Challenger Deep que perturba y fascina a la vez. Los científicos han registrado sonidos extraños emanando del abismo, llamadas inexplicables, crujidos metálicos, ecos que no corresponden a ninguna especie conocida. Algunos especulan sobre criaturas gigantes aún sin descubrir. Otros segmentan actividad geológica, pero la verdad es que no lo sabemos. El fondo del océano guarda secretos que apenas estamos comenzando a explorar. La tecnología moderna está abriendo nuevas puertas. Vehículos operados remotamente, sumergibles autónomos equipados con cámaras de ultra alta definición, sensores sísmicos, sistemas de mapeo tridimensional. Cada nueva expedición revela algo inesperado. Nuevas especies, formaciones geológicas únicas, evidencia de procesos químicos y biológicos que desafían nuestros modelos científicos. Y aquí está la parte verdaderamente asombrosa. La fosa de las Marianas no es la única fosa hadal en nuestros océanos. Existen al menos 46 fosas oceánicas profundas, distribuidas alrededor del mundo, principalmente en el Océano Pacífico. La fosa de Tonga, la fosa de Filipinas, la fosa de Kermadec, la fosa de Japón. Cada una de ellas alcanza profundidades superiores a los 6000 metros, y cada una representa un ecosistema único y casi completamente desconocido. Hemos mapeado la superficie de Marte con mayor detalle del que hemos mapeado el fondo de nuestros propios océanos. Hemos enviado sondas a los confines del sistema solar, pero solo hemos explorado aproximadamente el 5% del fondo marino de la Tierra. El 95% restante permanece inexplorado, sin mapear, desconocido. El Challenger Deep y las fosas hadals representan el último gran territorio inexplorado de nuestro planeta. No son simplemente agujeros profundos en el océano, son portales a un mundo completamente diferente, un reino regido por leyes físicas extremas, donde la vida ha evolucionado de formas que apenas comprendemos. Son laboratorios naturales donde podemos estudiar los límites de la existencia biológica, los procesos geológicos que moldean nuestro planeta.
y quizás incluso obtener pistas sobre cómo podría existir vida en océanos alienígenas bajo las capas de hielo de lunas como Europa o Encélado. El abismo llama, susurra secretos desde 11 kilómetros de profundidad, y aunque solo unos pocos humanos han respondido a ese llamado y descendido a su corazón oscuro, cada nueva expedición nos recuerda algo fundamental. Nuestro planeta aún guarda misterios profundos, literalmente, que desafían nuestra comprensión y nuestra capacidad tecnológica. Esto es solo el comienzo, porque en el próximo capítulo descenderemos más allá de la física y la geografía y conoceremos a los habitantes reales del abismo, las criaturas que han hecho de la oscuridad eterna su hogar, los seres extraordinarios que sobreviven donde ningún humano podría, los monstruos y maravillas del último rincón de la Tierra. En la oscuridad absoluta del océano profundo, donde la presión aplasta y la luz solar nunca llega, existe vida. No solo microbios o bacterias primitivas, sino criaturas complejas, fascinantes y en muchos casos completamente alienígenas a todo lo que conocemos en la superficie. Son los habitantes del abismo, los sobrevivientes de un mundo que desafía las reglas básicas de la biología terrestre. Entre los millones de especies que habitan nuestros océanos, las que viven en las zonas hadales y abisales, representan el extremo absoluto de la adaptación evolutiva. Cada una de ellas es un testimonio viviente de que la vida, cuando se le da suficiente tiempo, puede conquistar incluso los ambientes más hostiles imaginables. Comencemos con el campeón indiscutible de las profundidades, el pez caracol Adal. Los científicos lo llaman el asesino silencioso del abismo, aunque su apariencia es todo menos amenazante. Translúcido, casi fantasmal, con un cuerpo gelatinoso que parece derretirse si lo observas demasiado tiempo. No tiene escamas. Su piel es tan delgada que puedes ver a través de ella, observando los órganos internos y la estructura ósea parcial que lo mantiene unido. Este pequeño pez, que raramente supera los 30 centímetros de longitud, ostenta un récord extraordinario. Es el vertebrado que vive a mayor profundidad en todo el planeta. Los científicos lo han descubierto viviendo y prosperando a profundidades de hasta 8.178 metros en la fosa de las Marianas. Para poner esto en perspectiva, esta criatura vive bajo una presión de más de 800 atmósferas, equivalente a tener 16 elefantes apilados sobre cada centímetro cuadrado de su cuerpo. ¿Cómo es posible que sobreviva? La respuesta está en su química corporal única. El pez caracol Adal ha desarrollado una sustancia química llamada óxido de trimetilamina, o TMAO, en concentraciones extremadamente altas dentro de sus células. Esta molécula actúa como una especie de anticongelante celular y estabilizador de proteínas, contrarrestando los efectos destructivos de la presión extrema. Sus proteínas, que en cualquier otro animal se deformarían y dejarían de funcionar bajo tal presión, permanecen estables y operativas gracias a este compuesto protector. Pero hay un límite. Los científicos han calculado que incluso con todas sus adaptaciones extraordinarias, ningún pez puede sobrevivir más allá de aproximadamente 8.400 metros de profundidad. Más allá de ese punto, ni siquiera el TMAO puede proteger las células de la presión aplastante. Es un límite físico absoluto, establecido por las leyes de la química y la biología. Si el pez caracol Adal te asombra por su capacidad de supervivencia, imagina ahora una criatura que habita las capas medias del océano profundo, entre los 1.000 y 4.000 metros. Una criatura tan extraña, tan perturbadora en su apariencia, que parece diseñada por una pesadilla, el pez pescador abisal. Los locales de las comunidades pesqueras que ocasionalmente encuentran ejemplares arrastrados a la superficie los llaman monstruos de las profundidades. Y no es difícil entender por qué. El pez pescador es la personificación del terror de las profundidades. Su boca es desproporcionadamente gigante, repleta de dientes largos, afilados y transparentes como agujas de cristal. Sus ojos son pequeños, casi inútiles en la oscuridad perpetua donde habita, y de su cabeza cuelga una protuberancia larga y flexible, como una caña de pescar orgánica, que culmina en un órgano luminoso llamado esca. Este órgano brillante no es magia, es ciencia pura, biología en su expresión más extraordinaria, bioluminiscencia bacteriana. Dentro de la esca viven millones de bacterias simbióticas que producen luz mediante reacciones químicas. El pez pescador proporciona nutrientes y un hogar seguro a estas bacterias, y ellas, a cambio, le ofrecen una linterna biológica en el mundo sin luz del océano profundo.
El proceso de caza del pez pescador es una obra maestra de paciencia y engaño. Permanece completamente inmóvil en la oscuridad, suspendido en el agua fría como una estatua viviente. Solo su esca se mueve, balanceándose suavemente, brillando con una luz azul verdosa que atrae irresistiblemente a peces pequeños y crustáceos curiosos. Estas presas, hambrientas y desesperadas por encontrar alimento en el desierto oscuro del océano profundo, son atraídas hacia la luz como polillas a una llama, y cuando se acercan lo suficiente, las mandíbulas del pez pescador se abren en una fracción de segundo, succionando a la víctima junto con una corriente de agua, tragándola entera antes de que pueda siquiera reaccionar. Pero quizás el detalle más perturbador del pez pescador abisal es su estrategia reproductiva. Los machos de muchas especies de peces pescadores son dramáticamente más pequeños que las hembras, a veces 100 veces más pequeños. Y cuando un macho encuentra una hembra en la vasta oscuridad del océano, literalmente se fusiona con ella. Muerde su piel, libera enzimas que disuelven su propia boca y el tejido de la hembra, y gradualmente se integra a su cuerpo, convirtiéndose en poco más que un apéndice parásito que proporciona esperma cuando es necesario. Su corazón, sus ojos, sus órganos internos se atrofian. Se convierte en parte de ella, un testículo permanente adherido a su cuerpo. Es una de las relaciones reproductivas más extrañas y perturbadoras en todo el reino animal. Oculto en las profundidades intermedias del océano, generalmente entre los 300 y los 2500 metros, existe otra criatura que durante siglos alimentó leyendas de monstruos marinos gigantes, el calamar colosal. No debe confundirse con su primo más famoso, el calamar gigante. El calamar colosal es más masivo, más pesado, más misterioso. Puede alcanzar longitudes de hasta 14 metros desde la punta de su manto hasta el final de sus tentáculos y pesar más de 750 kilogramos. Sus ojos son los más grandes de cualquier animal viviente, hasta 27 centímetros de diámetro, del tamaño de un plato de cena. Estos ojos enormes están perfectamente adaptados para detectar la bioluminiscencia tenue en las profundidades oscuras, capturando cada fotón disponible de luz. Pero lo más aterrador del calamar colosal no son sus ojos, son sus tentáculos. A diferencia del calamar gigante, que tiene ventosas con bordes dentados, el calamar colosal está armado con ganchos giratorios afilados como cuchillas en sus ventosas. Ganchos tridimensionales que pueden girar y desgarrar la carne de sus presas. Cuando atrapa a un pez o a otro calamar, estos ganchos se clavan profundamente, haciendo imposible la escapatoria. Durante décadas, los científicos solo conocían al calamar colosal a través de especímenes muertos encontrados en los estómagos de cachalotes o arrastrados ocasionalmente por redes de pesca de aguas profundas. Pero en 2025, un equipo de investigación japonés logró algo histórico. Capturaron el primer video de alta definición de un calamar colosal vivo en su hábitat natural. Las imágenes mostraron una criatura majestuosa y alienígena, moviéndose con una gracia sorprendente a través de la columna de agua oscura, sus tentáculos extendiéndose y contrayéndose, sus enormes ojos reflejando la luz de las cámaras como espejos orgánicos. ¿Ataca el calamar colosal a los humanos? No hay registros confirmados de ataques, pero considerando su tamaño, su fuerza y su armamento natural, no es difícil imaginar el daño que podría causar si se sintiera amenazado. Las leyendas de marineros sobre kraken y monstruos tentaculados que arrastraban barcos al fondo del océano probablemente se originaron de avistamientos de calamares gigantes o colosales en la superficie, donde ocasionalmente ascienden cuando están enfermos o desorientados. No son solo las criaturas grandes las que dominan las profundidades. El océano abisal está repleto de vida pequeña pero igualmente fascinante. Los anfípodos gigantes, por ejemplo, son crustáceos que en la superficie podrían medir solo unos pocos milímetros, pero en las fosas hadales crecen hasta alcanzar más de 30 centímetros de longitud. Este fenómeno se conoce como gigantismo de aguas profundas, y aunque los científicos no comprenden completamente por qué ocurre, las teorías incluyen temperaturas más frías que ralentizan el metabolismo, menor competencia por recursos y presiones evolutivas que favorecen cuerpos más grandes. Cuando cae la noche sobre las capas superiores del océano, ocurre uno de los eventos de migración más grandes del planeta, la migración vertical diaria. Billones de criaturas, desde pequeños copépodos hasta peces linterna y calamares, ascienden desde las profundidades hacia las aguas superficiales,
para alimentarse bajo la protección de la oscuridad y luego descienden de vuelta antes del amanecer para evitar a los depredadores diurnos. Esta migración masiva mueve más biomasa que cualquier otro evento migratorio en la Tierra y juega un papel crucial en el transporte de nutrientes y carbono desde la superficie hacia las profundidades. Entre estas migraciones nocturnas viajan criaturas extraordinarias como el pez hacha, cuyo cuerpo plateado y comprimido lateralmente refleja y dispersa cualquier luz residual, haciéndolo casi invisible para los depredadores que miran desde abajo. O el pepino de mar de aguas profundas, una criatura gelatinosa que se arrastra por el fondo del océano, consumiendo sedimentos y extrayendo nutrientes orgánicos, actuando como un limpiador natural del abismo. Pero quizás las criaturas más extrañas y fascinantes del océano profundo son aquellas que viven alrededor de las fuentes hidrotermales, oasis de vida en el desierto abisal que exploraremos más adelante. Allí habitan gusanos tubulares gigantes que pueden alcanzar más de 2 metros de longitud, camarones ciegos que se agrupan en colonias densas alrededor de las chimeneas volcánicas y mejillones que crecen tan apretadamente juntos que forman verdaderas alfombras vivientes sobre las rocas calientes. Estas criaturas no dependen de la luz solar ni de la fotosíntesis. En cambio, han desarrollado relaciones simbióticas con bacterias quimiosintéticas que convierten los químicos tóxicos emanando de las fuentes en energía utilizable. Es un ecosistema completamente independiente del Sol, una prueba de que la vida puede prosperar utilizando fuentes de energía alternativas. ¿Atacan estas criaturas abisales a los humanos? La respuesta corta es no. La mayoría de estos animales están perfectamente adaptados a su ambiente de alta presión y nunca encuentran seres humanos en su hábitat natural. Cuando ocasionalmente son traídos a la superficie, ya sea por redes de arrastre o equipos de investigación, generalmente mueren rápidamente debido al cambio drástico de presión y temperatura. Sus cuerpos, diseñados para resistir fuerzas aplastantes, se expanden y se dañan en la baja presión de la superficie. Sin embargo, las leyendas persisten. Historias de marineros sobre encuentros con criaturas gigantes, tentáculos emergiendo de las profundidades, monstruos con ojos del tamaño de platos acechando en la oscuridad. Y aunque la ciencia moderna ha explicado muchos de estos avistamientos, el océano profundo aún guarda secretos. Con más del 95% del fondo marino sin explorar, ¿quién puede decir con certeza qué otras criaturas extraordinarias esperan ser descubiertas? La importancia científica de estas criaturas abisales va mucho más allá de su fascinación inherente. Estudiar cómo sobreviven bajo presión extrema está ayudando a los científicos a desarrollar nuevos materiales y tecnologías resistentes a la presión. Las enzimas de bacterias de aguas profundas están siendo utilizadas en biotecnología industrial. Las proteínas estabilizadoras de presión podrían tener aplicaciones médicas, y comprender cómo la vida puede prosperar en ambientes tan extremos en la Tierra nos ayuda a imaginar dónde más podríamos encontrar vida en el universo. El océano profundo no es simplemente un museo de rarezas biológicas, es un laboratorio natural donde la evolución ha experimentado con soluciones extraordinarias a problemas extremos. Cada criatura que habita el abismo es un tesoro de información genética, bioquímica y evolutiva, y estamos apenas comenzando a descifrar sus secretos. El océano profundo guarda secretos que desafían todo lo que creíamos saber sobre la vida en la Tierra, misterios que apenas estamos comenzando a desentrañar, fenómenos que reescriben las reglas de la biología y la geología. Y en el corazón de estos enigmas se encuentra uno de los descubrimientos más revolucionarios de la oceanografía moderna, las fuentes hidrotermales. 1977. Un sumergible tripulado llamado Alvin desciende a 2.500 metros de profundidad cerca de las Islas Galápagos. Los científicos a bordo esperan encontrar un desierto estéril, un fondo marino frío y oscuro desprovisto de vida significativa. En cambio, descubren algo completamente inesperado: chimeneas de roca volcánica expulsando agua sobrecalentada a más de 400 grados Celsius, rodeadas por densas comunidades de criaturas vivientes. Gusanos gigantes, mejillones, cangrejos, camarones, todos prosperando en un ambiente que, según los libros de texto de la época, no debería sostener vida compleja alguna. Este descubrimiento cambió para siempre nuestra comprensión de los límites de la vida. Las fuentes hidrotermales, también conocidas como chimeneas negras o fumadores negros, debido al color oscuro del agua rica en minerales que expulsan, son grietas en el fondo marino donde el agua del océano se filtra profundamente en la corteza terrestre,
Se calienta por el magma subyacente, se carga de minerales disueltos y luego es expulsada violentamente de vuelta al océano. El agua que emerge de estas chimeneas puede alcanzar temperaturas superiores a los 400 grados Celsius, pero no hierve debido a la presión extrema de las profundidades. Esta agua está cargada con compuestos químicos que serían mortalmente tóxicos para la mayoría de los organismos terrestres: sulfuro de hidrógeno, metano, hierro, manganeso, zinc. Sin embargo, para las criaturas que habitan alrededor de estas fuentes, estos químicos son la base misma de su existencia. Aquí es donde la vida ha desarrollado una estrategia radicalmente diferente: la quimiosíntesis. Mientras que la fotosíntesis usa la energía del sol para convertir dióxido de carbono en compuestos orgánicos, la quimiosíntesis usa la energía de reacciones químicas. Bacterias especializadas que viven alrededor de las fuentes hidrotermales oxidan el sulfuro de hidrógeno y otros químicos, liberando energía en el proceso. Esta energía es utilizada para sintetizar compuestos orgánicos que forman la base de una cadena alimentaria completamente independiente de la luz solar. Los gusanos tubulares gigantes, científicamente conocidos como Riftia pachyptila, son los habitantes más emblemáticos de estos ecosistemas. Pueden crecer hasta más de 2 metros de longitud, con cuerpos blancos protegidos por tubos quitinosos y penachos rojos brillantes de branquias que se extienden hacia el agua rica en químicos. Pero aquí está lo verdaderamente extraordinario. Estos gusanos no tienen boca, ni estómago, ni sistema digestivo. Literalmente no pueden comer. Entonces, ¿cómo sobreviven? Dentro de sus cuerpos, en un órgano especializado llamado trofosoma, que ocupa la mayor parte de su volumen corporal, viven billones de bacterias quimiosintéticas en simbiosis. El gusano absorbe sulfuro de hidrógeno, oxígeno y dióxido de carbono del agua circundante a través de sus branquias y transporta estos químicos a las bacterias en su trofosoma. Las bacterias los usan para producir compuestos orgánicos mediante quimiosíntesis, y el gusano absorbe estos nutrientes directamente. Es una relación simbiótica tan íntima que ninguno de los dos puede sobrevivir sin el otro. Ocultos en las mismas comunidades hidrotermales, encontramos camarones ciegos que se agrupan en densidades asombrosas alrededor de las chimeneas más calientes. Estos camarones, pertenecientes principalmente al género Rimicaris, carecen de ojos funcionales. En cambio, han desarrollado un órgano fotosensible en su espalda que puede detectar la tenue radiación infrarroja emitida por las chimeneas calientes, ayudándolos a navegar y mantener la distancia óptima de las fuentes sin acercarse tanto como para cocinarse vivos. Pero no son solo criaturas grandes las que habitan estos oasis volcánicos. Los mejillones de las fuentes hidrotermales se apiñan tan densamente que forman verdaderas alfombras vivientes sobre las rocas, filtrando bacterias y partículas orgánicas del agua. Los cangrejos yeti, con sus pinzas cubiertas de filamentos parecidos a pelos que albergan bacterias cultivadas, raspan estos jardines bacterianos de las superficies de las rocas, y especies de pulpos de aguas profundas vigilan sus huevos durante años cerca de las fuentes, aprovechando el agua ligeramente más cálida para acelerar el desarrollo de sus crías. Cuando los científicos registraron por primera vez los sonidos del océano profundo, descubrieron algo perturbador e inexplicable. Entre el crujido de los camarones, los cantos de las ballenas distantes y el ruido de fondo geológico, había otros sonidos que no correspondían a ninguna fuente conocida. El más famoso de estos sonidos inexplicables fue grabado en 1997 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Lo llamaron el bloop. Era un sonido ultrapotente de frecuencia ultrabaja, detectado por hidrófonos separados por miles de kilómetros, lo que significa que su fuente debía ser increíblemente grande e increíblemente fuerte. El patrón sonoro ascendente rápidamente, similar a los sonidos que hacen los animales, llevó a especulaciones salvajes sobre criaturas gigantes desconocidas acechando en las profundidades. Años después, los científicos concluyeron que el bloop probablemente fue causado por un evento de fragmentación de icebergs en la Antártida, donde grandes secciones de hielo se desprenden y caen al océano. Pero otros sonidos permanecen sin explicación. Llamadas misteriosas grabadas en las fosas de las Marianas, crujidos metálicos resonantes desde las profundidades abisales, series rítmicas de pulsos que no coinciden con ningún animal conocido ni con actividad geológica evidente. ¿Son estos sonidos evidencia de criaturas aún sin descubrir? ¿Procesos geológicos que no comprendemos completamente?
o simplemente fenómenos acústicos extraños causados por las propiedades únicas del agua a diferentes profundidades y temperaturas? La verdad es que no lo sabemos, y esa incertidumbre alimenta tanto la investigación científica como la imaginación humana. Lo que sí sabemos es que el océano profundo continúa revelando especies nuevas a un ritmo asombroso. Se estima que entre 500.000 y 2 millones de especies marinas aún esperan ser descubiertas y descritas por la ciencia. Cada nueva expedición a las profundidades encuentra algo inesperado: una nueva especie de pulpo con orejas prominentes, un pez dragón con dientes translúcidos que brillan en la oscuridad, esponjas de vidrio que parecen estructuras alienígenas, corales de aguas profundas que viven miles de años. En 2023, científicos descubrieron el pez más profundo jamás filmado, un pez caracol juvenil nadando a 8.336 metros de profundidad en la fosa de Izu Ogasawara, cerca de Japón. Solo un año después, en 2024, ese récord fue desafiado por otro avistamiento aún más profundo. Cada vez que pensamos que hemos alcanzado los límites de dónde puede existir vida compleja, el océano nos sorprende de nuevo. Entre los millones de especies que habitan nuestros océanos, algunas de las más antiguas y menos comprendidas viven en las profundidades. Se han encontrado corales de aguas profundas con edades estimadas de más de 4.000 años, haciéndolos algunos de los organismos individuales más antiguos del planeta. Esponjas de vidrio que crecen apenas 1 milímetro por año, acumulando estructuras esqueléticas de sílice durante siglos. Estas criaturas son archivos vivientes de la historia oceánica, registrando en sus tejidos cambios en la química del agua, temperaturas y eventos climáticos de siglos pasados. Pero los misterios del océano profundo no son solo biológicos. La geología del fondo marino guarda secretos propios. Las dorsales oceánicas, cadenas montañosas submarinas que serpentean a través de todos los océanos de la Tierra por más de 65.000 kilómetros, son los lugares donde se crea nueva corteza oceánica. El magma sube desde el manto terrestre, se enfría en contacto con el agua y forma nueva roca basáltica, empujando constantemente a los océanos a expandirse. Este proceso, llamado expansión del fondo marino, es fundamental para la tectónica de placas y la dinámica de nuestro planeta. Y luego están las zonas de subducción, donde una placa tectónica se desliza debajo de otra, siendo forzada hacia el manto terrestre. Es en estas zonas donde se forman las fosas oceánicas más profundas, donde ocurren los terremotos más poderosos y donde la corteza oceánica es reciclada de vuelta al interior del planeta. El ciclo completo de creación y destrucción de corteza oceánica toma aproximadamente 200 millones de años, lo que significa que el fondo oceánico más antiguo que existe hoy tiene solo esa edad, mucho más joven que las rocas continentales más antiguas que superan los 4.000 millones de años. Ocultos en el sedimento del fondo marino, bacterias y arqueas extremófilas sobreviven en condiciones que apenas pueden considerarse habitables. Microorganismos que viven enterrados bajo cientos de metros de sedimento, creciendo y reproduciéndose tan lentamente que una sola generación puede tomar siglos. Estas formas de vida representan probablemente la biomasa microbiana más grande de la Tierra, superando en número a todos los microorganismos terrestres combinados. ¿Qué secretos médicos o biotecnológicos podrían esconder estos organismos extremófilos? Ya hemos descubierto enzimas de bacterias de aguas profundas que funcionan a altas temperaturas y presiones, útiles en procesos industriales. Compuestos antibióticos producidos por esponjas marinas. Proteínas anticongelantes de peces polares que tienen aplicaciones en preservación de tejidos. El océano profundo es una farmacia natural sin explotar, un tesoro de compuestos bioquímicos únicos desarrollados por millones de años de evolución en condiciones extremas. Pero mientras descubrimos estos tesoros, también enfrentamos una realidad perturbadora. Ni siquiera el lugar más remoto de la Tierra ha escapado de la contaminación humana. Víctor Vescovo, durante su inmersión histórica al Challenger Deep en 2019, encontró una bolsa de plástico y envoltorios de dulces en el fondo. Estudios posteriores han detectado microplásticos en las entrañas de anfípodos capturados en las fosas más profundas. Contaminantes químicos como PCBs, prohibidos hace décadas, se han encontrado en concentraciones alarmantes en tejidos de criaturas abisales. El océano profundo, alguna vez considerado tan vasto y remoto que era inmune a la actividad humana, resulta ser vulnerable. Las corrientes oceánicas transportan contaminantes desde la superficie hacia las profundidades.
Los desechos se hunden lentamente a través de kilómetros de agua durante años o décadas, acumulándose en el fondo. Y la minería de aguas profundas, una industria emergente que busca extraer nódulos ricos en minerales del fondo oceánico, amenaza con alterar ecosistemas que apenas estamos comenzando a comprender. El océano profundo, desde sus fuentes hidrotermales hasta sus fosas hadales, desde sus criaturas bioluminiscentes hasta sus microorganismos extremófilos, nos muestra que la Tierra aún guarda misterios profundos. No es simplemente un espacio vacío lleno de agua, es un reino complejo, dinámico, lleno de vida y procesos geológicos que moldean nuestro planeta. Es un laboratorio natural donde podemos estudiar los límites de la existencia y quizás encontrar pistas sobre cómo podría existir vida en otros mundos. Y cuanto más exploramos, más nos damos cuenta de que lo que sabemos es apenas una gota en el vasto océano de lo desconocido. El 95% del fondo marino permanece sin mapear, sin explorar, sin estudiar. Decenas de miles de especies esperan ser descubiertas. Procesos químicos, biológicos y geológicos que apenas comprendemos continúan desarrollándose en la oscuridad perpetua de las profundidades. El abismo nos llama, susurra secretos desde 11 kilómetros bajo la superficie, y cada respuesta que obtenemos genera 10 nuevas preguntas. ¿Qué otras criaturas extraordinarias habitan las profundidades inexploradas? ¿Qué descubrimientos científicos revolucionarios nos esperan? ¿Cómo podemos proteger estos ecosistemas frágiles mientras apenas comenzamos a comprenderlos? El océano profundo es el último gran territorio inexplorado de la Tierra, un recordatorio humilde de cuánto aún tenemos que aprender sobre nuestro propio planeta. Y mientras miramos hacia las estrellas y soñamos con explorar mundos alienígenas, quizás deberíamos recordar que aquí, en la Tierra, bajo nuestros propios océanos, existe un mundo igualmente alienígena, igualmente misterioso, igualmente digno de exploración y asombro. ¿Qué misterio del océano profundo te asombró más? ¿Fueron las criaturas imposibles adaptadas a presiones extremas? ¿Los ecosistemas quimiosintéticos independientes del Sol? ¿O los secretos aún sin resolver que el abismo guarda? Deja un comentario abajo para unirte a la discusión y compartir tus pensamientos sobre el último territorio inexplorado de nuestro planeta. Y si este viaje a las profundidades despertó tu curiosidad sobre los misterios ocultos de la naturaleza, te invitamos a seguir explorando con nosotros en Origen Salvaje. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir descubriendo los secretos más extraordinarios que la Tierra aún guarda. Porque los misterios más fascinantes no están siempre en galaxias lejanas, a veces están esperando en las sombras de nuestros propios océanos, en las profundidades que apenas estamos comenzando a iluminar.